Gloria a Dios, aleluya. Estamos en esta tarde, día viernes, en un estudio, aleluya, bíblico, una vez más en el Ministerio Jesús es Amor. Dios bendiga a los santos que nos van a escuchar a través del internet, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y aquellos que nos escuchan a través de Spreaker, gloria al nombre del Señor, que Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus hogares, aleluya, y a través de YouTube. Gloria al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén. El tema de esta semana, dichos enigmáticos de Jesús. Amén. Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La verdad central, Cristo desea que discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas. Gloria al nombre de Jesús. El versículo clave se encuentra en Lucas 8:10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él, Jesús, dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga su santa y maravillosa palabra. Bendita sea la misericordia del Señor Jesucristo. La lectura en clase es en Lucas 16:18, Mateo 5:39, Juan 18:22 y Hechos 23:2-5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: ¿no sabías, hermanos, que era el sumo sacerdote? Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Porque los magistrados no están para infundir temor el que hace el bien, sino al malo quieres, pues no temer la autoridad. Haz lo bueno y tendréis alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hayas lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios.
vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y vendrá el Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por tu poderosa palabra, Dios mío, aleluya. Te bendecimos, te exaltamos, Padre amado. Te damos toda gloria, Padre, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, en este día, Padre. Comentaremos, Señor, y estudiaremos tu palabra para la gloria de tu nombre, Padre eterno. Abre nuestra mente espiritual en lo que sea menester, Dios mío. Atamos, Señor, reprendemos toda obra, Señor, del maligno, todo espíritu antagónico de las tinieblas que se quiera poner a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, limpia los aires, Padre amado. Bendice a aquellos, Señor eterno, que nos van a escuchar a través del internet. Recibe la gloria por siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Sea el nombre de Dios ensalzado por siempre. Aleluya. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña en San Lucas 16:1 que dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley, me mandas a golpear. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Las Escrituras nos registran todo lo que Jesús hizo y dijo, según Juan 21:25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. En el nombre del Señor, ¿verdad? Quiere decir que, ¿verdad?, Dios permitió que escribieran la Biblia, lo esencial. Pero el Señor hizo grandes cosas maravillosas, porque Él era Dios hecho hombre. Y alma alaba a Dios, poderoso Cristo Jesús. O sea que no relata completamente, digamos, toda lo que Él vivió. Relata parte de la vida de Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendita sea la misericordia de Dios, y todos los cristianos, todos los creyentes, ¿verdad? Hablamos, comentamos, predicamos bajo lo que la Biblia establece. Gloria al nombre del Señor, pero en realidad otras cosas que el Señor hizo, solo Él las sabe, y las personas que compartieron con Él en ese tiempo. Uno no puede, ¿verdad?, inventar y hablar cosas o hablar por hablar, porque Dios nos libre. Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Es fácil olvidar que Jesús anduvo por esta tierra durante aproximadamente 33 años. Sin embargo, aun cuando llegó el momento de su muerte, resurrección y ascensión, sus seguidores tuvieron preguntas. Los caminos de Dios realmente son diferentes a los nuestros. Gloria a Dios. Aleluya.
Santo tú eres, Jesús. Jesús fue excelso maestro, mostró una gran habilidad para captar la atención de sus discípulos y hacerlos pensar profundamente en lo que estaba diciendo. Aleluya. Jesús a menudo enseñaba usando la hipérboles a un método retórico que usa una exageración obvia para el efecto. Por ejemplo, Jesús dijo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No pretendía que sus oyentes tomaran sus palabras literalmente y se automutilaran. Al leer el versículo en contexto, descubriría que estaba enseñando la importancia de no permitir cosas. Aleluya. Mi alma alaba al Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea el Dios resucitado. Aleluya. Bendita sea la misericordia del Señor. Es decir que, verdad, muchas personas le dan un significado diferente a lo que verdaderamente Dios quiere revelar, revela a sus hijos, revela a su pueblo. En el nombre del Señor. Hay personas que le dan, que no son espirituales, no conocen de Dios. Cuando leen la Biblia, la entienden literalmente. Pero la Biblia hay que discernirla espiritualmente, porque Dios es espíritu. Gloria al nombre del Señor. Hay personas que se han sacado hasta los ojos. Cuando el Señor dice, verdad, mi alma alaba a Dios, poderoso Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ahí se refiere, gloria al nombre del Señor, aleluya, que gloria al nombre del Señor, que no se puede poner la mirada, verdad, en lo que no se debe. Amén. Porque si uno pone la mirada en lo que no se debe, es pecado, hermano. Y no podemos, y el pecado acarrea juicio y condenación y de último el infierno. Gloria al nombre de Jesús. Esto no quiere decir que hay que sacarse los ojos literalmente. Gloria al nombre del Señor. Es apartar la mirada del pecado. Bendita sea la misericordia de Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Jesucristo conoce la naturaleza humana, incluidas las motivaciones secretas que nos hacen actuar en una cierta manera. En esta historia, el administrador hizo algo que parece tortuoso y egoísta. Aleluya. En la parábola que encontramos en Lucas 16:1-9, percibimos una situación económica que era común en los tiempos bíblicos. Un mayordomo, aleluya, de un hombre rico es notificado de que está a punto de perder su trabajo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Por administrar mal los recursos de su amo, es confrontado, se le pide que rinda cuentas de su manejo administrativo y se entera de que perderá su trabajo de mayordomo. Sorprendentemente, sin embargo, no enfrenta castigos severos ni encarcelamiento de inmediato. El administrador hace una seria evaluación de su situación y sus opciones y llega a una conclusión obvia: demasiado débil para realizar trabajos físicos. Su orgullo le prohíbe la mendicidad porque sería humillante para él. El administrador elabora un plan para garantizar que otros lo traten favorablemente. Una vez que pierda su posición actual, sin embargo, su plan parece un poco tortuoso y deshonesto. Se acerca a los deudores de su amo, liquida sus deudas por una fracción de lo que deben. Aparentemente el mayordomo era una especie de agente financiero del patrimonio de su amo y su responsabilidad le permitía hacer tales arreglos. No obstante, estos arreglos claramente no respaldan los intereses de su amo. En cambio, hizo lo que los deudores, aleluya, se endeudaran con él, aumentando así las posibilidades de encontrar empleo como administrador de los bienes de otras personas. Alabado sea Dios, aleluya. Sorprendentemente, aleluya, el amo elogió al mayordomo por su sabio proceder, no porque había recuperado solo parte de lo que otros le debían,
sino porque el mismo mayordomo se preparó con astucia para un futuro en que no tendría empleo. Dios está buscando personas que estén enfocadas en la eternidad en vez de solo confiar en la seguridad de sus riquezas u otros activos temporales. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendita sea el nombre de Dios. Es claro, ¿verdad? No podemos poner, aleluya, nuestro corazón en... No podemos, aleluya, poner nuestra confianza y nuestro corazón en las bendiciones que Dios nos provee. Gloria al nombre de Dios. Sino que poner nuestro corazón, aleluya, ¿en qué? En Dios. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Lo que se nos dice en Lucas 16, 8, 9, podría sorprendernos. El amo alabó al mayordomo a pesar de que actuó de una manera que parece deshonesta. Porque es importante tener en cuenta que el amo no elogió al mayordomo por proceder de manera engañosa, sino por haber actuado con astucia. Aunque nos resulte difícil separar las dos cosas, debemos mantener nuestro enfoque en el propósito, el significado de la parábola tal como se explica, aleluya. El mayordomo respondió a la crisis utilizando los recursos a su alcance para prepararse para su inevitable futuro. Gloria a Dios. Jesucristo explicó que este elogio aparentemente extrañó a exhortarnos a hacer uso de las riquezas injustas. Para propósito eterno, la riqueza y los recursos de este mundo deben ser utilizados. No debemos acumular riqueza sin propósito alguno. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Es bueno siempre, ¿verdad? Aleluya. Siempre involucrar nuestra finanza en la obra del Señor. Ayudar a la obra de Dios. Y ayudar, ¿verdad? Aleluya. Donde está la necesidad. Para que Dios sea glorificado. Porque nosotros recibimos de parte de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay que ayudar verdaderamente al que tiene necesidad. Hay personas que dicen tener necesidad, piden ofrenda, piden diezmos y tienen una cuenta de $500,000, $1 millón en la cuenta de ellos. ¿Qué necesidad pueden tener esas personas, hermano? Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hay que ir, ¿verdad?, donde está la necesidad. Gloria al nombre de Jesús. También en la parábola Jesús instruyó a sus seguidores a ganar amigos por medio de las riquezas injustas, de modo que cuando la riqueza del mundo falte, tuviera aseguradas moradas eternas. A continuación, Jesús enseña acerca de la mayordomía de la verdad, del reino eterno de Dios. La riqueza de este mundo entonces debería usarse para los propósitos del reino de Dios. En esta parábola el enfoque parece estar en ayudar a los hermanos y hermanas necesitados. Sin embargo, en el panorama más amplio, nuestros recursos pueden usarse en el servicio a Dios de diversas maneras. El punto fundamental es que nuestras actividades económicas en esta vida siempre deben ser moderadas por nuestra conciencia de que la riqueza del mundo tiene utilidad. Solo mientras estemos en este mundo no es permanente, sino temporal. El uso sabio siempre es invertirla en proyectos que tengan un valor eterno y no están sujetos a la pérdida. Saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio es un tipo de sabiduría. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos luchamos con esto. En estos pasajes examinamos una enseñanza, un ejemplo de Jesús para ayudarnos a distinguir el tiempo de hablar y el tiempo de callar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendita sea la misericordia del Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Sea el nombre de Dios exaltado por siempre. Aleluya. En el Sermón del Monte, Jesucristo presentó la nueva ética del reino de Dios. Está profundamente conectada con la ética y el comportamiento moral descrito en la ley. Pero a menudo va más allá. Es una ética basada en el amor y las motivaciones internas del corazón. Esta ética, si se cumple, supera las existencias de la ley. En el mundo antiguo, la crueldad era común cuando se trataba de una
represalia, la ley del Antiguo Testamento en sí misma dio un gran paso para limitar esa crueldad. La mayoría de las personas están familiarizadas con la expresión ojo por ojo y diente por diente. Aleluya, este principio sirvió para insertar una restricción asegurando que el castigo fuera adecuado al crimen. Por lo tanto, se trataba de garantizar la justicia. La ética del reino de Jesús excede el estándar del Antiguo Testamento a enseñar la ética de la no represalia cuando uno es injuriado personalmente. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Pablo dijo, no sabía, hermano, que era él sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Porque los magistrados no están para infundir, aleluya, temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria a Dios. Bendita sea la misericordia del Cristo resucitado. Mi alma alaba a Dios. La descripción que Jesús dio de alguien que está bofeteado en la mejilla derecha, en Mateo 5:39, sugiere una respuesta o no respuesta a un insulto o agresión personal. Una bofetada en la mejilla derecha seguramente se haría con el dorso de la mano derecha. Un gesto de gran insulto y desprecio. Aquí en otros dos ejemplos, Jesús enseñó que su pueblo del reino debe adoptar la ética no solo de la no represalia, sino también una que va más allá de lo que prescribe la ley. Este se visualiza en el relato de la crucifixión de Cristo. Nuestro Salvador permaneció en silencio cuando fue interrogado por sus enemigos. Esto cumple con lo que Isaías escribió como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Sin embargo, hay algunas excepciones de que deben tenerse en cuenta. Gloria al nombre de Dios. Cuando el hombre y la mujer de Dios, verdad, está en el Espíritu, cuando el siervo y la sierva del Señor busca lo espiritual, aleluya, puede enfrentar las situaciones difíciles, aunque las personas se airen. Dios nos da sabiduría, verdad, e inteligencia para poder, aleluya, soportarlas. Yo diría los dardos, son dardos del maligno, los ataques, gloria al nombre del Señor, de las personas cuando están endemoniadas, porque eso es lo que sucede. Cuando las personas están llenas de demonios, se enfurecen de nada. Y los frutos de la carne se manifiestan. Los frutos de la carne se manifiestan en ellos. ¿Verdad? Que son la ira, el enojo, el pleito. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y a través de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cristo nos da, aleluya, mi alma alaba a Dios, uno de los más grande ejemplo. Cristo, aleluya, a pesar de que lo vituperaban, que lo azotaban, gloria al nombre del Señor, el Señor no abrió la boca. Fue, aleluya, como una oveja, como un cordero, aleluya. Mi alma alaba al Señor Dios Todopoderoso, manso, gloria al nombre de Jesús. Bendita sea la misericordia del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mi alma alaba a Dios.
Cuando el sumo sacerdote le pidió a Jesús que repitiera lo que había enseñado de manera rutinaria y abierta durante años, Jesús se negó. En esencia, su respuesta fue: pregunta a los que han oído, ellos suben lo que yo he dicho. El alguacil del templo le dio una bofetada, por lo que pareció como una respuesta irrespetuosa. Jesús, que en silencio recibió muchos golpes durante su camino a la cruz, en este momento no guardó silencio. Él desafió la hipocresía de usar la ley para castigarlo como infractor de la ley, sin proporcionar evidencia de su crimen. Gloria al nombre del Señor. Pablo más tarde se encontraría en una situación similar. Después de testificar su inocencia, el sumo sacerdote ordenó que lo golpearan en la boca, al igual que su Señor. Pablo no permaneció en silencio. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que mandas a golpear? Sin embargo, Pablo luego se retractó cuando le dijeron que estaba hablando con el sumo sacerdote. Así Pablo mostró que debemos ejercer discreción bíblica cuando hablamos en nuestra propia defensa. Gloria a Dios. Cuando Dios coloca a alguien con autoridad sobre nosotros, ya sea en la iglesia, en nuestro trabajo o en el gobierno, espera, aleluya, que respetemos esa autoridad. Si no podemos, sería mejor que no retractáramos de la situación. Dios es mayor que cualquier otra autoridad y complacerlo es nuestra primera prioridad. Aún así podemos ser respetuosos con los demás. Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Cristo. Aleluya. Ni Romanos 13 ni 1 de Pedro 2 representan las palabras de Jesús, pero sí ayudan a explicar lo que Jesús quiso decir al ordenarnos que no tenemos represalias cuando alguien nos perjudica. Dios ha puesto en la sociedad humana autoridades de gobierno para proteger a los inocentes, castigar a los malhechores y promover. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. La paz y la prosperidad, al contrario de lo que puedan pensar quienes dirigen las instrucciones, la autoridad que poseen no es la suya, más bien es delegada por Dios. Y los gobiernos en última instancia tendrán que rendir cuenta de cómo se comportan y tratan a las personas. En Romanos 13:1-4, Pablo estaba hablando a los cristianos sobre su deber y obligaciones con el Estado secular. Oponerse a la autoridad gubernamental es oponerse a Dios, quien le otorgó la autoridad para proceder como un agente servidor para el bien. El apóstol Pablo proporciona más luz sobre esto al definir un papel central del gobierno enviado para castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen el bien. En 1 de Pedro 13:14, realmente las Escrituras imparten instrucción muy práctica para nuestra vida diaria, recordándonos el valor de vivir en paz con los demás y con los que tienen autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Muchas personas dedican mucho tiempo y energía a la elaboración de un cronograma del regreso de Cristo. Este pasaje puede ser difícil de entender cuando miramos el fin de los tiempos. Sin embargo, Jesús cita eventos catastróficos que servían como señales de su eminente regreso. Jesucristo enseñó que este siglo llegaría a su fin. Mateo 12:32. Marcos 10:30, Lucas 18:30. El evento que marcaría su final, el comienzo del siglo venidero, es el regreso de Cristo. Cristo vendrá en medio del caos y la agitación que envolverán la tierra conforme a las señales apunten a su regreso. Aquí la parábola de la higuera tiene como fin enseñar que cuando se vean estas señales del tiempo del fin, significa que el regreso de Cristo es eminente, tanto para la liberación como para el juicio, pero justo cuando tal vez nos sentimos seguros de que entendemos esta profecía de los últimos tiempos. Jesucristo dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús estaba hablando a sus discípulos, pero a quien se refería con las palabras esta generación. Los eruditos han llegado a diversas conclusiones sobre las palabras de Jesús.
En cuanto al momento de lo dicho, especialmente que estos acontecimientos no se cumplieron plenamente en el primer siglo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor Dios Todopoderoso. Cuando leemos los pasajes paralelos en Marcos 15, 5:30 y Lucas 21:20, queda claro que Jesús se refirió a eventos o señales apocalípticas del tiempo del fin en el futuro. Pero de nuevo, ¿qué se entiende por esta generación? Estas dos palabras se usan en la Biblia como una forma de poner entre corchetes a quienes están definidos por el contexto inmediato. En otras palabras, en estos casos, las palabras se refieren a la generación que está viviendo y presentando y experimentando las señales que apuntan la cercana venida de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algunos argumentan que la generación viva en el tiempo de Jesús tiene que ser el foco, ya que mencionó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, así como la dominación de los gentiles en Roma en Lucas 21:24, pero la profecía bíblica a menudo predice eventos que comienzan en el tiempo en que se da. Luego abarca eventos que se extiendan hasta el futuro para su total cumplimiento. Este parece ser el caso aquí. La generación, Jesús vería la destrucción de Jerusalén por los gentiles, pero las señales universales y cósmicas descritas en Lucas 21, 25, 27 estarán en el futuro distante y el fin de la era. La segunda venida de Cristo es una buena noticia para los que amamos y esperamos su venida. Esto se debe que el juez justo no solo nos librará, sino que nos otorgará una corona de justicia. Esto es paralelo al día del Señor del Antiguo Testamento, que trae la liberación para el pueblo de Dios y juicio para los enemigos de Israel. Ezequiel 33 lo que presencia esa gloriosa liberación son parte de esta generación. Como se menciona en Mateo 24:30, aleluya, saber que este mundo tiene un fin que Dios mismo ha establecido nos ayuda a soportar las pruebas. Esto fue definitivamente cierto para la iglesia primitiva. Aún hoy en el Coliseo en Roma, esa enorme y majestuosa obra de arquitectura antigua, los turistas pueden visitar las numerosas celdas donde eran guardados los animales salvajes antes de ser liberados a la arena. También hay celdas donde los cristianos esperaban el momento de su muerte en esa misma arena, destrozados por esas bestias salvajes. ¿Cómo puede alguien mantenerse viva la esperanza ante una muerte tan brutal? Numerosos relatos históricos testifican de creyentes que no perdieron la fe, enfrentaron su fin porque su esperanza no estaba en esta vida, sino en el siglo venidero. Cuando el Señor Jesucristo, el juez justo, lo recibiría con su recompensa eterna, mediten lo siguiente: la esperanza de la segunda venida es la recompensa eterna. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Si rara vez piensa en la venida de Cristo, podría ser que mi esperanza se haya desvanecido. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, meditar, ¿verdad? Que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Amén. Y que nosotros vamos a vivir una vida eterna con nuestro Dios. Amén. Esa esperanza no podemos perderla. Amén. Sí, Tenemos que avivar esa esperanza, porque la fe, aleluya, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también adquirimos fe, aleluya, al oír las prédicas, al oír los comentarios de los evangelistas, aleluya, las prédicas de los pastores, de los predicadores, aleluya. Mi alma alaba a Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y no podemos, aleluya, quitar el enfoque de nuestras vidas en lo material o lo que está a nuestro alrededor, sino tener esa esperanza de que vamos a vivir la eternidad, que estamos sirviendo a Dios con un propósito y que vamos a hacer, que Dios nos va a salvar. Amén. Gloria a Dios, por vivir una vida apartada del pecado. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor, apartado del mal.
Gloria al nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor amado. Aleluya. Las enseñanzas de Jesús, incluso los difíciles, nos proporcionan lecciones valiosas sobre cómo vivir a la luz de la eternidad. Ya sea que hablemos de prioridades financieras o relaciones entre nosotros y con las autoridades, cada acción y actitud deben medirse por su impacto en nuestra vida y en la vida de los demás cuando comparezcamos ante Dios, ya sea que estemos en la generación que verá la segunda venida de Jesús, que nos encontremos con Él después de la muerte física. El resultado final es el mismo. Estaremos ante Él y seremos juzgados por la seriedad que hemos tomado en su palabra. Gloria al nombre del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Él sea la exaltación por siempre. Aleluya. Esto es bien serio. Aleluya. Los hermanos, ¿verdad? En los tiempos de Cristo, en los tiempos de Roma, eran perseguidos. La iglesia perseguida fue una iglesia sufrida y ellos, ¿verdad?, lo llevaban a los estadios. Y después que ellos estaban en los estadios, aleluya, llenaban los estadios para ver cómo llevaban leones hambrientos y los encerraban. Después, cuando sacaban a los hermanos en Cristo por no negar la fe, por no negar a Cristo, los sacaban, ¿verdad?, en el centro del estadio y soltaban los leones y los leones se los comían vivos por no negar la fe, por mantener, por decir que eran cristianos. Eso sucedió. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Pero esos hermanos se convirtieron en ¿qué? Mártires, en héroes de la fe. ¿Por qué? Porque nunca negaron al Señor. Aleluya. Permanecieron fiel. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Decir cristiano de la boca para afuera es fácil decir yo soy cristiano, pero otra cosa es vivir su palabra. Aleluya. Y vivir una vida digna de Él. Gloria al nombre del Señor. Y cuando vengan las luchas, las pruebas, decir yo soy hijo de Dios y yo voy a servirle al Señor hasta el final. Así se levante Sanbalá y Tobía. Así se levante San Caralampio, se levanten lo que sea, se levante el enemigo, el Espíritu de Dios va a sacar bandera como poderoso gigante. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor, aleluya, porque nos has permitido, Padre, estudiar tu poderosa palabra en esta noche. Te damos gloria, honra, honor y exaltación por siempre. Padre eterno, bendice, guarda a los hermanos, Señor amado, que nos van a escuchar a través de internet, los que están presentes, ayúdalos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén.